se trata, de eso se trata Radio Bemba, eso es lo que nosotros hacemos en este proyecto. Hay muchas cosas que debemos actuar o debemos discutir hoy. Quiero empezar diciéndoles, nos pueden enviar sus comentarios a Facebook, nos pueden enviar sus comentarios a Twitter. Radio Bemba tiene espacios en ambas redes sociales e inclusive nos pueden comunicar vía teléfono celular al mío 787-222-5590. Quiero decir que estamos transmitiendo, para ampliar, estamos transmitiendo desde nuestro estudio de ambulante. Ustedes saben que me gusta decir eso. Este es un estudio de ambulante dedicado a las hermanas Mirabal. Y es un pie forzado para poder explicar el porqué. Yo sigo enfatizando que este programa ha servido como una herramienta para poder educar hacia la defensa, hacia la educación, hacia la concientización de lo que vienen siendo los derechos hacia todos los ciudadanos habidos y por haber, como somos, como quisiéramos ser como pueblo. Quiero resaltar, esa es la palabra, resaltar que estos son procesos de madurez en una comunidad, en un pueblo, en una ciudadanía, en una nación. Estos son procesos de madurez. Esto es lo que debe ocurrir. O sea, cuando los padres y madres estamos en vivo transmitiendo desde del pueblo, cuando hablamos de las constituciones, como están ustedes, constituciones que son habla la Raúl ley Morris, o el trabajador social hoy, donde se realmente plantea otro los derechos maravilloso día, para las está minorías muy y espectacular, para las las lluvias nos han mayorías. O tratado sea, es el bastante lugar bien. donde se protege Acaban de escuchar al que menos puede defenderse, que usualmente son las minorías, las comunidades marginales, usualmente son las comunidades que no tienen el dinero, los abogados, Julio o inclusive Serrano, la etnia líder de la particular o la educación necesaria en muchísimas ocasiones para defenderse también por sí mismo. Y hablo de las comunidades marginadas, de lo que se hablo de las también en comunidades que la no Cámara de tienen Representantes, el dinero, ¿no? Para como protegerse, ustedes sabrán, abogados. Usted sabe que aquí ayer hay una doble se vara y aprobó, eso se habla una en medida, todas las facetas de nuestra en la vida, Cámara. ¿no? Doble o triple. Ya se había ¿no? aprobado Si tú la tienes dinero 238 y tú y tienes en la Cámara padrino, se usted sabe aprobó que no es lo anoche mismo o ayer, hablar de Ana Cacho que hablar la de 488. todas aquellas otras mujeres que de Nosotros alguna forma u estamos otra han hablando perdido de sus hijos y unas que de alguna medidas, forma u otra han que tenido una situación posiblemente, particular media extraña, más que donde inmediatamente el entra el valor departamento de la familia y como lo tal vimos de la medida, lo vimos han sido hace unas varios años luchas atrás, donde realizadas plantearon en un momento histórico esta particular madre, del ¿no? país. Ustedes se recuerdan, deben Nosotros recordarse, eso fue, entendemos nosotros lo discutimos que en el programa, país ha estado donde pasando por un día proceso después de algo que ha madurez. ocurrido con la niña, Yo y que creo que eventualmente esa encontraron es la que importancia realmente que a era mí me un encantaría rash, ¿no? resaltar que tenía la niña de lo que por ha pañal, ocurrido ¿no? Pero en los últimos plantearon la días. Madre, Antes de entrar portada, en mala detalle, madre, porque me y, encantaría pues, esos son el tipo de analizar muchísimo. de injusticias, Voy a hacer por varias decirlo cosas de en el una programa forma, de hoy que se me encantaría plantean que entendamos y que algunas definiciones es parte particulares de lo que no ha estado solamente ocurriendo, porque de los medios de comunicación, nosotros principalmente sino los que de una participamos visión en programas de de país. radio, Y cuando tenemos hablo de que estamos la en un oportunidad, el proceso de privilegio de madurez, tener nosotros, su ustedes, atención. el pueblo, pues el en país, ocasiones pues usamos terminología que a veces pensamos que todo el mundo tiene claro. Yo quiero aclarar algunas de esas lo que es este proyecto, el palabras, 238, algunos lo que plantea, algunos conceptos. Se está Pero buscando más que eso, hacer quiero entrar en una el detalle. ley. Ahora, este es uno de los primeros pasos, aunque yo no diría que es el primer paso, porque y cuando hablo de la palabra, hablo del ser humano, hablo de por la de Cámara, ¿no? Y ahí es que están los representantes el peso del que pueblo. tiene Ahora el pasó por el individuo Senado, y que cuando también son hace representantes esa del pueblo, pero aportación, son muchísimo menos. Ahora desde el la punto de cuestión vista y la de su discusión se va a credibilidad ampliar. Y veremos unas estrategias como muchísimo persona, más como agresivas ser por humano, diferentes sectores. Si hablaremos de la iglesia cómo ha, en este programa. de alguna forma u otra en el proyecto pasado tiene como usado esa intención palabra hacer y esa una ley palabra para si ha tenido defender la firmeza, la consistencia, lo que pudiéramos que llamar un prejuicio realmente en contra de las personas líderes con una preferencia líderes particular, religiosos, llámese líderes una sociales, preferencia hacia para su género poder del mismo sexo, ¿no? eventualmente Llámese usarla hacia como lesbiana algún tipo de o balón gay, de crédito, o inclusive cuando se habla de la comunidad es mucho más de amplio, crédito, ¿no? donde, la donde comunidad llega una persona LGBT, que y da su palabra y lo sabemos, ¿verdad? Porque conocemos gay, en nuestros abuelos, bisexual, ¿no? Que a lo mejor no tenían dinero y travesti, a lo mejor eran ¿no? personas que son una comunidad muy amplia, con poca educación, donde todos pero que tenían una palabra
incondicional, que tenían una palabra de peso, esa diversidad, una palabra que dentro de nuestro y salían una diversidad no solamente que incluye nosotros hemos tenido tantos años un crecimiento, y por eso que hablo de ese Facebook, de que nosotros estamos evolucionando y a la misma vez madurando nuestro fanpage. En Sin Fronteras, 100 años atrás, la posibilidad de que un negro pudiera estar acercamiento y allí abiertamente pueden ser participativos de los cuerpos de gobierno, por ejemplo, pues era una cosa difícil, aunque tenemos unos grandes ejemplos en nuestra historia, ¿no? Twitter, que también los hostos Albizu Campos, ¿no? Que han tenido ustedes también pueden hacer ese acercamiento y claro, se pueden comunicar con nosotros directamente a representar teléfono a una comunidad. 787 lo mismo con las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de Luisa Capetillo, los derechos de la mujer, cuando se organizan, han habido en nuestra historia que nos han ayudado a crecer. Y a eso me refiero con madurez, a eso me refiero con esta parte de que el pueblo poco a poco va ajustándose, porque la sociedad, las herramientas o las quien de alguna forma u otra fiscaliza particulares lo que ocurre en un país. Por eso que miramos a los países en tantos y años, esto yo sé que es parte de una propaganda, porque cuando hablamos de los países árabes hay un prejuicio particular de parte de nosotros hacia ellos, o algunos de nosotros hacia ellos, porque no entendemos un proceso cultural social que está ocurriendo en aquel entonces. Generalizar. Y decimos, sí, pero ellos cuando, por hacen ejemplo, esto y de la comunidad eso es algo yo no que se saca de contexto en muchas de las dimensiones de ese proceso cultural o del sector religioso. Pero regreso a lo del proyecto 238. Proteger el ciudadano contra el prejuicio y particularmente de la comunidad LGBT. Me parece importante y nosotros pudiéramos plantear, creo que la iglesia estaba planteando, sé que la iglesia estaba planteando que no hay tal prejuicio, que no se probó, que no había manera de decir que en Puerto Rico hay prejuicios en contra de la comunidad LGBT. Y yo le digo, pero ¿en qué planeta están viviendo estas personas cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la televisión un constante ataque contra la comunidad tan reciente como la Comay? Pudiéramos decir, ¿no? Pero estamos hablando de programas mucho más amplios, ¿no? En todo el país, ¿no? Por muchísimos años. Hablamos de, por ejemplo, unos prejuicios de algunos gobiernos marcados, inclusive en la comedia, Pastor Nereida, creo que se llama, de unas comunidades, particularmente de la comunidad gay, ¿no? Si nosotros específicamente dijéramos, por ejemplo, en algún momento de la historia que se burlaba en contra de los niños con incapacidad, a lo mejor era aceptable, pero eventualmente la comunidad, la sociedad, el país dijo, mira, ya eso no se puede hacer. Igualmente hacer comentarios diferentes degradantes contra los negros. Mira, ya tú no puedes hacer eso ni en la televisión, ni en un espacio laboral, ni tampoco de que ocurre sí, pero de que hay leyes que lo protegen, son otros 20 pesos por aquello de que lo estén diciendo, ¿no? Pero todavía se permite y todavía se permitía, en ese momento, debo decir constante, se permite eso ya se estaba dando, que se hagan comentarios contra personas con una inclinación particular hacia el mismo género, ¿no? Siempre se entiende representado. Eso es lo que plantea defender esta ley, ¿no? Históricamente tenemos leyes, por ejemplo, que protegen en contra de tu inclinación o tu preferencia hacia un partido político. Lo plantea porque pues se usa con mucha frecuencia cuando llega un nuevo gobierno. Hablo de la iglesia, hablo de ese sector en particular. No hablo las demandas actualmente de todas las iglesias en contra del gobierno, del nuevo gobierno, principalmente por esos prejuicios políticos. Y se prueba de la misma forma que estaríamos hablando de un prejuicio hacia la comunidad LGBT, hacia la comunidad, hacia alguien ese sector que sería el mismo contexto dentro del mismo dentro de la misma solicitud para que se defienda ese derecho a tu poder ser popular, PNP, independentista, coquí, mus, lo que te dé la gana dentro de un espacio laboral y que nadie te saque de tu trabajo por esa razón, de que tú no estás ahí cumpliendo un proceso político, sino que estás ahí cumpliendo en su un trabajo, ¿no? Y entonces, si hay un prejuicio en contra tuyo, debe ser en contra, o no debe ser un prejuicio, sino debe ser
si hay una situación que tú no estés cumpliendo con tu trabajo, pues esa es la razón, yo por lo menos por la cual uno pierde el trabajo, no porque es popular o PNP o independentista. Esa es la visión detrás ustedes van de a respaldar, ¿no? Y aquí, pues, por muchísimos años se usa esa justificación de los partidos políticos para poder demandar al gobierno. Negociaciones para que ustedes puedan tener, son millones de dólares. Pues para que ustedes puedan tener unos ganan o pierden, por decirlo de alguna forma. Y eso pareció que ocurrió durante el elemento de gobierno de Fortuño. Que tenemos que tocar, que me parece importante. Otra cosa que pareció que fue bien como evidente 2 meses es que atrás se dio una marcha de Fortuño, donde caminaron 100.000 o 200.000 personas para proteger la familia. Y yo dije en este programa, discutimos en este programa, hablo cuando se desmantela, que la familia hoy no es la familia de hace, bueno, creo que nunca ha sido la familia de hace 100 años atrás, o 200 años atrás, ¿no? Que a lo mejor la iglesia quiere imponer un particular, una definición sobre lo que es la familia. A lo mejor el gobierno de los Estados Unidos, que todavía tiene ese conflicto con el censo para definir lo que es familia, todavía tienen ese conflicto, ¿no? Tienen esa confrontación de definir, porque inmediatamente tú empiezas a ampliar el término familia. O sea, familia puede ser abuela con los 2 nietecitos que viven en un hogar. Si eso es una familia, claro que es una familia. ¿Cómo que no va a ser una familia? Una madre soltera con sus hijos es cuando se hace toda ese papá, mamá, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, claro que nosotros todos, porque tienen que cumplir con la iglesia, con una expectativa de amor, de cariño, de respeto, de dignidad, de protección. Eso cuando tú quieres definir la familia y la vas a ampliar, la vida, ese grupo puede ser mamá de personas que e hija, que es una de las situaciones que tenemos en las cortes actuales, donde se está luchando para que 2 madres puedan, en estos momentos, Carmen Rodríguez se organizan, la compañera, la profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, es una de las madres quien estaba casada con otra mujer y que tiene una hija, ¿no? Que quieren reconocer como padres, como madres, cuanto a los ataques correctamente. Y a eso nos referimos. En esos momentos, la definición de familia la ciudadanía tiene que ser ampliada y desde el punto de vista de la iglesia, aunque no estén de acuerdo, no pueden hacer el esfuerzo. Y esa es la visión, esa es mi inquietud la ley 7 con la posición de la iglesia. Han habido tantas cosas que han ocurrido durante los últimos años, donde a mí me hubiera encantado ver esos 4 años que fueron una cosa detrás de la otra y defendiendo. Entonces se escuchaba los señor, los estudiantes, lo vimos, el presidente y ciertos sectores de la iglesia, porque no quiero prejuiciar tampoco de que todas las iglesias necesariamente tenían la misma resistencia, pero debe ser un colectivo igual de la iglesia, que ellos eran los defensores de la familia, 2 millones y pico a los 3 millones de personas cristianas que viven en Puerto Rico, cristianas, musulmanes, judíos, o sea, los budistas, todos caminemos en la misma dirección, es decir, estamos en contra de los prejuicios, estamos en contra de los abusos, estamos en contra de la marginación, estamos en contra de la imposición de las leyes que son injustas, ¿no? Y caminar en una dirección, tener un balance, ¿no? No es porque yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, o sea, que perdieron mi definición es diferente a la tuya, que sigue siendo familia para ti, pues yo creo que yo voy a respetar y defenderla. Una palabra, hacemos esa observación porque ese es el issue que yo tengo, que yo resisto, ¿no? Que me causa tanto conflicto escuchar que hay tanta organización ganaron en aquel momento en contra de este proyecto. Es importante que por parte gobierno eso yo lo encuentro bien interesante y por lo porque me encantaría ver toda esa organización que se ha dado un intercambio contra y el futuro de la pobreza. Toda esa organización que va a ocurrir de aquí a 40 años o a 30 años las personas sin techo, toda esa organización en contra de la violencia en contra de los niños. Se han manifestado muchísimos sectores de la población males sociales pudieran en algún momento convertirse en partidos políticos parte de la historia, o sea, nosotros esa es cambiante dinámica y lo que quiero recordarles hoy no fue lo que vivieron a ustedes nuestros abuelos en los 30, hace poco, en los 40, en los 50, hace como 2 o 3 años unos intereses y unos grupos teníamos particulares, un presidente diferente al que tenemos ahora, ¿no? En el Senado, ¿no? En el Capitolio. Ustedes se recuerdan ese incidente que ocurrió, parece no fue uno nada más, o sea, si hablamos de los estudiantes, si hablamos de sacar la prensa de este grupo de la casa de las leyes de un país. Esas son barbaridades que no podemos olvidar, gente, no podemos olvidar. Es de la lucha que esas cosas ocurrieron a favor en este país. De la comunidad eso es cuasi dictadura. Eso es lo que nosotros vivimos hace muy poquito. Me pareció que es bueno
que muchos había de ustedes tuvieron que tomar una decisión particular, y no estoy hablando que votaron por el partido político que no se daba en otras ocasiones, que no votaron la iglesia en ese grupo particular que te menciono, de ese rolón de la vida, la sino que pues tomaron una decisión en contra de ella, por eso la creación de los nuevos partidos, ¿no? Son cosas que tenemos que admirar como país, porque hemos y todavía sabemos que tienen un poder significativo, alternativas adicionales a país. Creo que esto no puede ser la manera que podemos algo significativo administrar, y me parece que se vio con esa violencia verbal. Muy particularmente en estas elecciones, ese Tomás Rivera Chats, recordemos el Tomás Rivera Chats, muy particular en esa lucha. Yo creo que no tenemos el tiene que haber sido una lucha bien fuerte, que hacemos que esa gente pueda escuchar el rolón de la vida, todas las formalidades que ocurrieron. Estuvieron durante esta dictadura, los medios de comunicación estuvieron discutiendo el Senado, y todavía no hay duda que el Comité de Finanzas del Partido Popular está la 238 y la 438. El Senado volvió a prohibir la entrada de los fotoperiodistas a la sesión del Senado y hasta ordenó a sus oficiales de seguridad quitarle los teléfonos a los reporteros que habían entrado y que intentaron captar el momento en el que hubo un altercado fuerte entre el senador popular Eduardo Batia y el presidente del Senado Tomás Rivera sino que hemos visto otra gente a la comunidad LGBT. Vamos a regresar, no rendimos traidores en el PNP como que regresamos que había de pensamiento, de análisis. No, yo creo que esta parte o esa recopilación de entrevistas y o sonidos de las opiniones de este señor Tomás Rivera Chats es suficiente. Yo no puedo analizar eso realmente. Lo que sí es importante recordar que en esta ocasión en el Senado, cuando se discute esta ley 238 y en el caso de que en el Senado pasa y se aprueba, ahora tiene que llegar hasta la Cámara de Representantes, pues será, no es quién gana necesariamente, son los que de alguna forma u otra han tenido que ajustar su visión de país, porque no estamos en un país hace 50 años o 60 años o 100 años atrás en cuanto a los derechos. O sea, nosotros no podemos seguir insistiendo en hacer cosas en contra de la dignidad del ser humano. Es principalmente la razón por la cual nosotros estamos tan aferrados a que ustedes tengan esto bien claro. Y yo quiero hacer un análisis también de lo que está ocurriendo con el Partido Popular Democrático. Me parece interesante. Y obviamente tenemos que felicitar a Ángel Rosa, el senador Ángel Rosa, la señora Rosana, también es una de las también que tenemos que felicitar. Son personas que han hecho un análisis muy importante de lo que está ocurriendo y han sabido parar el país y asumir unas posturas que tendrán un costo político. Eso se lo digo porque esa es la próxima cosa que quiero analizar. La parte esta de que el Partido Popular Democrático, y esto no es un espacio para discutir la política, pero tenemos que analizar desde esa perspectiva, ha asumido un rol muy protagónico en la organización y o estructura a favor de los derechos del ser humano, ¿no? De los derechos y de la igualdad del ser humano, ¿no? De la dignidad del ser humano. Eso tiene y parece que si analizamos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con la iglesia, por ejemplo, donde hacen el recuerdo cuando inicialmente se habla de la campaña a favor de Fortuño, se repartieron en muchísimas iglesias unas boletas donde se les explicaba a los feligreses qué y por quién tenían que votar. Eso ocurrió en el país, ¿no? Y entonces ese tipo de visión donde unos líderes religiosos piensan que tienen el poder, que tienen el derecho, que tienen el deber de mezclar las cosas, ¿no? La iglesia, por eso que tenemos un país, una constitución y una división de iglesia y Estado. Por eso mismo, para que no se dé este tipo de cosas, donde tú vas a la iglesia para que hablen de un nuevo gobierno, Dios, ¿no? Y que asumamos que el espacio es neutral en cuanto a la política
política, pero en esta ocasión no se ha dado esa dinámica. Hemos visto en los últimos años muchísimo más la insistencia de la Iglesia y en particular ciertas iglesias de integrarse en lo que viene siendo la politiquería. No estoy hablando de una política pública, no estoy hablando de una visión de cómo vamos a ayudar a los seres humanos, no estamos hablando de cómo vamos a representar a los niños, estamos hablando de una politiquería, ¿no? De tratar de encaminar en una dirección, a favorecer quienes, inclusive se pudiera decir por cuestiones económicas también, por favoritismo económico, porque hacia dónde se dirigen estos fondos federales son otros 20 pesos y literalmente son otros 20 pesos y que no los voy a analizar aquí porque tendría que traer evidencia para discutirlo, pero sí es cierto que se repartieron unas boletas particulares, eso sí ocurrió en la elección para Fortuño o en la elección del 2008 que son los que van ahí a ser parte de ese jurado. Analizado ahora representado en ese liderazgo dentro de lo que es la comunidad LGBT tendría que eventualmente entre comillas neutral, que la posibilidad de que si este es un partido que representó, y eso lo digo y se lo planteo a ese liderazgo, ¿no? Que representó esa lucha, ese costo político, debe ser, o sea, inclinado hacia el partido. No estoy diciendo que voten por el partido, sino lo que les estoy diciendo es que ellos asumieron un rol particular ante el mundo, un rol vanguardia, ¿no? Para poder asumir para poder asumir, porque esto no hubiera ocurrido hace 4 años atrás o 3 años atrás. O sea, cuando se intentó hace 4 años atrás o 3 años atrás, ya ustedes saben lo que pasó. Sin embargo, este partido está cumpliendo con unas promesas de campaña que me parece admirable que se dé esa visión. La última parte que me gustaría analizar de lo que está pasando para cerrar este capítulo, yo sé que no está cerrado porque tendremos que hablar de esto cuando llegue a la Cámara, pero por lo menos de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido durante esta semana. La última parte, y me parece muy importante que analicemos, es el rol de los artistas en este país. Miren el poder que tiene un Ricky Martin, por ejemplo, por medio de las redes sociales, donde convoca, donde le pide a la senadora Rosana que no los deje solos, por ejemplo. Como ese mensaje no es que inclina a que ella tome esa decisión, sino que se asuma que es una decisión bien importante que va a tocar a muchísimas personas. Es así como yo lo veo, como un mensaje de una representación deportista, por ejemplo, en el caso de los compañeros que practican los deportes, que son estrellas mundiales, ¿no? En el caso de los artistas músicos, en el caso de los cantantes, donde podemos hablar de Jennifer López, ¿no? Donde también dicen y tienen una inclinación particular sobre dónde o la visión de Puerto Rico. Me parece importante que se entienda, que asumamos esa responsabilidad porque son también ciudadanos de este país, son también compatriotas de nuestro país y a veces se nos olvida que también conviven en nuestra isla, y aunque no estén viviendo aquí en esta isla, pero sí de alguna forma u otra sus familiares están aquí y ellos sí tienen mucha importancia para nosotros, con nosotros, de la 238 en nuestro país. La 448 esa es una, me parece que más políticos deben escuchar a favor de una comunidad obviamente gente con este poder, como en el caso de Ricky Martin, que tienen millones de personas que lo siguen en sus redes sociales. Lo mismo con los artistas, los poetas, los escritores, que tienen una responsabilidad. Yo sé que se ha discutido que se deben mantener en un espacio neutral. Es que yo no creo que, yo no lo veo de esa forma. Y lo digo como artista, y lo digo como poeta, y lo digo como escritor. Nosotros también tenemos una responsabilidad de hacer saber que lo hemos visto en la historia de la humanidad, lo hemos visto los Picasso de la vida, ¿no? Que fueron exiliados de su país, ¿no? Por haber hablado en contra del régimen dictatorial, en contra de Franco, en contra de la dictadura. O sea, lo vemos con los poetas en Argentina, donde son exiliados también de su país, en México. O sea, lo hemos visto en la historia de la humanidad, que un artista que asume un
un rol particularmente político, ¿no? Eventualmente de alguna forma u otra le afecta, pero también que es lo que a nivel mundial tienen una capacidad de trascender fronteras, esa aportación, porque poder que trasciende la información. Me encantaría hacer un listado de los tantos artistas en la historia de la humanidad que se han enfrentado a los abusos de los gobiernos. Vamos a hablar de los Estados Unidos, Muhammad Ali, por ejemplo. Recuerden a Muhammad Ali, ¿no? Donde él decide que no va a participar de la guerra, que no va a ir a la milicia, y lo encarcelan. ¿Se recuerdan de eso? Eso no hace tanto. Muhammad Ali, que era el pound for pound, el heavyweight más importante posiblemente de la historia, todavía ahora, no sigue siendo, aunque son un sinnúmero de grandes figuras dentro del boxeo. Pero cómo ese ser humano, ¿no? En algún momento importante, inclusive fue penalizado por el gobierno, lo encarcelaron, perdió millones de dólares, sí, también perdió mucho tiempo de efectividad en su momento más importante, con su chaqueta, su carrera boxística. Esas son cosas importantes, pero me encantaría hacer un listado de tantos, ¿no? De este país y de otros países o en la creencia en el mundo que en algún momento han tenido que asumir realmente un rol bien importante en la política de su país. Miren, lo voy a dejar con eso. Esto es un análisis muchísimo más amplio. Estoy seguro que estaremos discutiendo esto en una ocasión en las próximas semanas, porque esto no va a desaparecer. Definitivamente ha sido un logro. Los grandes ganadores hemos sido nosotros como ciudadanos, porque vemos que se está dando la discusión en el país, que se está dando el intercambio, que de esta forma nosotros, no fue sencillo nada, pero yo me parece que es algo importante, aprendemos a conversar. Eso es lo que no podemos hacer, es cerrar los medios o los canales de comunicación. Así es que nosotros, de alguna forma, porque nadie tiene la razón al 100%, pero yo escucho y aprendo y planteo, y la otra persona lo mismo. Esa es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en una democracia. Vamos a dejar con eso. Este ha sido otro programa en vivo desde Mayagüez, que van a tener que reevaluar sus estrategias. Radio. Porque tenemos que ser más inclusivos. Cuídense mucho. Tenemos que ser más inclusivos. La iglesia, para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Y eso dicho, quiero entrar en algunas definiciones. Es el celular de este servidor Raúl Moniz. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Pueden definitivamente también encontrar en Twitter, ¿no? Cuando hablamos de cabildeo, Bemba WPRA 990, estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte en el caso de nuestros senadores y cerebro colectivo que compartimos para hoy para representar con lo que viene siendo bien dicho, el internet y los intereses del país, ¿no? Gracias. Y como el país y hasta tiene tantos intereses, hay una gama de enfoques de cómo se puede tratar cada tema, ¿no? Cada uno de esos individuos allí, los 50 y pico que están allí, están sentados, tienen la responsabilidad de que con su diversidad, con su experiencia de vida, con su educación, con su variable, ellos tienen la responsabilidad de que con su voto representar al país. Y no les digo el país solamente o exclusivamente los ricos, o no digo el país sola y exclusivamente los pobres, no les digo el país sola y exclusivamente los que tienen dinero o los que tienen educación o los que el sector académico, no. De eso se trata Radio Bemba, eso es, y por eso nosotros hacemos en este proyecto. Hay muchas cosas que debemos actuar, por eso debemos discutir hoy, ¿no? Quiero empezar diciéndoles, pueden enviar sus comentarios a Facebook, que se da en el Senado y en la Cámara, lleguemos a Twitter. Radio Bemba tiene espacios para ambas redes sociales e inclusive nos pueden comunicar. Entonces, cuando hablamos de cabildeo, el mío 787-222-5590. ¿Y cómo se hace? Estamos transmitiendo para ampliar. Estamos transmitiendo desde nuestro caso de la iglesia, pues estudio un grupo que va allí a representar. Me gusta decir eso. Este es un estudio de ambulante dedicado a las hermanas Mirabal. Y es un pie forzado para poder explicar el porqué. Yo sigo enfatizando que este programa ha servido como una herramienta para poder educar hacia la defensa, hacia la educación, hacia la conciencia
garantización de lo que viene siendo los derechos, si hablamos hacia todos de los ciudadanos habidos y por haber, como somos, que se discuten, como quisiéramos ser como pueblo. La Cámara de Representantes, en el Senado, resaltar temas, esa es la palabra, resaltar, ¿no? Que estos son procesos de madurez en una comunidad, en la discusión, en esa negociación, en una nación. Estos son procesos también de madurez. Esto que se es comparte lo que debe ocurrir. O sea, cuando los padres u otra, y madres que pudieran estar de una nación, indecisos, de la Constitución, del pueblo, ese cabildeo es tan cuando hablamos de las constituciones prioritarias, no solamente constituciones que son a nivel la ley o hay algo particular que se ha discutido donde se plantea que hay un cabildeo económico, o sea, gente que se le paga para las mayorías. O sea, es un lugar donde eso no es exclusivamente de Puerto Rico, porque la burundanga ya en los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, las minorías, las comunidades marginales, y representantes usualmente son las comunidades que no tienen el dinero, los abogados, o billones de dólares que se invierten, la etnia particular o la educación con necesaria en muchísimas ocasiones para defenderse otro programa en vivo de las comunidades marginales, hablo de las comunidades que no tienen dinero para protegerse, los abogados. Usted sabe que aquí hay una doble vara y eso se habla en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Doble o triple, ¿no? Si tú tienes dinero y tú tienes el padrino, usted sabe que no es lo mismo hablar de Ana Cacho que hablar de todas aquellas otras mujeres que de alguna forma u otra han perdido sus hijos y que de alguna forma u otra han tenido una situación particular media extraña, donde inmediatamente entra el Departamento de la